Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, en la tarde-noche de hoy. Hoy tenemos un excelente invitado, el doctor Carlos Alonso, nos acompaña desde Mérida, Yucatán, un muy buen amigo de la casa con el cual tenemos el honor de trabajar desde hace muchísimos años. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Les recordamos que tenemos en la parte de abajo de sus pantallas una sección donde podrán anotar sus preguntas, dudas, inquietudes, que con mucho gusto el doctor Alonso nos ayudará a responder al final de la presentación. Les presento a nuestro querido invitado, el destacado doctor Carlos Alonso Patrón. Egresó como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en radiología e imagen por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Realizó la subespecialidad en radiología intervencionista en el Hospital General de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con calificación agregada. Es miembro de diversas asociaciones como el Colegio de Radiología e Imagen de Yucatán, la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, la Sociedad de Radiología de Norteamérica, el RSNA, la Sociedad Europea de Cardiología y Radiología Intervencionista, CIRSE, y la Sociedad Iberoamericana de Radiología. Doctor Carlos Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos y dejo el micrófono para usted. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos hacen el favor de prestarnos su atención. Agradezco las palabras y la semblanza. Qué bueno que no pusiste las fechas, porque entonces sí nos íbamos a meter en un lío ahí. Pero bueno, antes que nada, una disculpa. La verdad es que teníamos todo planeado para la semana anterior, pero fue era la semana justamente que se estaba llevando a cabo el Congreso de Radiología en la ciudad de Mérida, Yucatán, y pues preferimos darle el lugar y todo el tiempo tanto a la Federación como al Colegio de Yucatán para que puedan dar a conocer sus charlas, y decidimos llevarnos para esta semana, que ya está muy cerca de las fiestas de fin de año o de las fechas de fin de año, para poder tener esta charla. Espero que todo funcione correctamente con la presentación. Les pido una disculpa de antemano. La verdad es que recordé en esta última semana el por qué me gusta dar pláticas, pero la verdad es que me estresa mucho, porque siempre pasa que todo lo que tienes de información de repente se pierde, no corre, no aparecen los videos, no los puedes mandar, y bueno, esta vez no fue la excepción. Pero en fin, les agradezco su atención y sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema que me hicieron el honor de invitarme a platicar. Y vamos a hablar un poquito de crioablación, específicamente en hígado y en riñón. Pues bien, como todos ustedes saben, la crioablación básicamente en México las manejamos, ahora sí a memoria, revisando todos los casos que hemos hecho, y recuerdo que era aproximadamente 2009 cuando tuve el placer y la fortuna de coincidir con el doctor Guillermo Elizondo, que todos ustedes conocen, y él en aquella ocasión, que creo que era la primera o las segundas jornadas que hacíamos de intervención del Hospital General de México,
nos hablaba de la crioablación. Y yo recuerdo que haberme quedado con muchas dudas y que no sabía realmente de lo que estaba hablando. Y fue hasta más adelante, cuando tuve la oportunidad, cerca de 2011, 2012, de conocer de primera mano con la gente de CRIO y en un congreso en la ciudad de Trieste, en Italia, donde realmente pues me quité la venda de los ojos y aprendí a conocer mucho de este enorme campo. Una vez más, agradezco cada una de las invitaciones que he tenido para ir aprendiendo más acerca de este método. Este método no tiene nada de nuevo, como bien dicen algunos. Si ustedes se fijan, los reportes hablan desde los 1800 aproximadamente y se usaba con compresas frías para tratar tumores de piel o tumores de mama y veían que pues disminuía el dolor, disminuía el volumen y se iban obteniendo diferentes cosas. En un principio era bastante difícil poder hacer o usar este método porque las criosondas o las agujas que utilizamos para poder llevar esta temperatura al interior del órgano, pues como ustedes saben, empezaron siendo muy gruesas y es hasta hace poco, unos 20, 25 años aproximadamente, que los calibres de las agujas cambiaron. Ahora tenemos un calibre 13 gauge, que para todos los que nos dedicamos a intervención, pues es un calibre relativamente delgado, ¿no? No es de los más delgados, pero pues tampoco es tan complicado de manejar. Bien, ahí nos vamos a meter un poquitito en la física, que no voy a decir nada nuevo que no hayan dicho muchos de los ponentes que han estado con ustedes en este foro, como el mismo doctor Elizondo, como el doctor Río Reina y otros que nos han enseñado acerca de su experiencia. Este principio físico por el cual se logra hacer o formar la crioablación es un fenómeno físico que se llama de Joule-Thomson, en el que cuando liberamos un gas, que en este caso es argón, a alta presión a través de esta aguja, vamos a empezar a formar lo que conocemos la bola de hielo. ¿Sí? Esta bola de hielo va a ir creciendo y va a tener diferentes particularidades. Por ejemplo, una de las más importantes es que este cambio o esta formación de hielo nos va a generar cambios en la densidad del tejido. Y dado que para nosotros los intervencionistas siempre vamos a ir guiándonos a través de un método de imagen que puede ser ultrasonido o tomografía y en algunos casos resonancia, la verdad es que es poca la experiencia que hay en resonancia en México por cuestiones técnicas, pero pues creo que todos o la enorme mayoría de los que nos dedicamos a hacer intervención y crioablación, pues hemos tenido experiencia tanto en ultrasonido como en tomografía. Y como les decía, este cambio en la densidad va a hacer que podamos tener lo que para mí en lo personal es una de las más grandes ventajas, el que podamos ver con precisión y con exactitud el tamaño de la zona de ablación que estamos tratando. Y eso es para mí importantísimo porque me permite estar en contacto con estructuras que pudieran ser un tanto riesgosas y que de no ver con exactitud lo que estoy haciendo, pudiera yo no sentirme del todo tranquilo o tal vez no lograr ablatir la totalidad de la lesión por miedo a lesionar alguna estructura importante. Entonces, como les decía, este fenómeno de Joule-Thomson va a hacer que se produzca la congelación y la bola de hielo. Y originalmente cuando empezábamos, y lo vamos a ver ahorita en un ratito más, usamos generalmente dos ciclos. Es un ciclo de congelamiento en el que usamos el gas argón y normalmente usábamos cualquier otro gas de los inertes para poder generar calor. Hoy por hoy se ha visto que hay mejores respuestas con ese calentamiento, vamos a decirle ambiental. Simplemente se cierra el paso del gas y permitimos que el tejido vaya recuperando su temperatura habitual o vaya perdiendo frío, como lo queramos entender. Y es de esta manera como se ha visto que tenemos habitualmente mejores resultados y menores complicaciones, como vamos a ver más adelante. Bien, ahora, en cuanto a los mecanismos de acción, bueno,
Estos mecanismos, la verdad es que son bien complejos, pero muy importantes. Y aquí tenemos que pensar en una serie de cosas. El tejido humano, vamos a decirle así, o la célula, se considera que va a tener una destrucción completa o irreversible por debajo de los 40 o menos 45 grados. Alrededor de los menos 25 grados todavía puede ser recuperable, al menos en forma parcial. Y dado que estamos hablando de tejido tumoral, pues queremos alcanzar la menor temperatura posible, o al menos por debajo de los menos 45 grados. Entonces, vamos a tener que, cuando empezamos a enfriar ese tejido, vamos a tener un efecto en dos sitios en la célula, por fuera y por dentro de la célula. A nivel extracelular, vamos a empezar con la formación de cristales de hielo, y esto va a ir condicionando que haya un daño celular mecánico y bioquímico. Esta formación de los cristales intracelulares va a generar que haya un secuestro del líquido libre, o del agua libre que está en el interior de la célula, y va al mismo tiempo a aumentar la presión osmótica. Esto va a generar cambios en, ¿cómo decirlo?, en el interior de la célula, que van a hacer que el daño sea irreversible, es decir, la destrucción se logre en su totalidad. En la primera fase, si solamente hiciéramos una fase o solamente congeláramos por una única ocasión y dejáramos después o diéramos por terminado el procedimiento, la posibilidad de que el tejido se pueda recuperar es alta. Por ese motivo, volvemos a calentar el tejido en aproximadamente hasta tal vez unos 10, 15 grados centígrados aproximadamente, y posteriormente hacemos un nuevo ciclo de congelamiento. Cuando hacemos este segundo ciclo, vamos a tener que esa rigidez que producimos en la célula, por llamarle de alguna forma, no va a ser capaz de tolerar un nuevo periodo de congelamiento, y entonces la célula se va a romper, se va a fracturar, dado que estamos hablando de tejido tumoral. Pero al mismo tiempo vamos a tener un efecto que es bien importante y que es uno de los que tenemos hasta cierto punto con mayor intensidad en la crioablación, que es el de generar un daño no irreversible en forma inmediata, pero sí un daño de los organelos intracelulares, que estos van a terminar reconociendo que no son viables, y se va a generar el mecanismo que todos hemos estudiado en alguna ocasión de apoptosis, que es la programación de la muerte celular. Esa célula se programa para terminar su ciclo vital. Bien, entonces, como les decía, por debajo de los 45 o 50 grados, ese daño va a ser completamente permanente. ¿Qué temperaturas podemos alcanzar? Pues bueno, en el equipo que se utiliza o que hemos utilizado la mayoría de nosotros, podemos llegar a temperaturas de menos 90, menos 100, menos 120 grados, dependiendo de muchas cosas que vamos a ver más adelante, como es el tipo de tejido, su vascularidad, su localización y la dureza o la densidad del tejido propiamente dicho. Bien, aquí, perdón por la diapositiva en inglés, pero me gustó mucho. Este es de la Sociedad de Radiología Intervencionista de Norteamérica, y si ustedes se fijan, es un poquito más lo que habíamos hablado. Cuando congelamos, vamos a hacer que la célula reduzca su calibre y se deshidrate. Se van a formar este hielo a nivel intracelular, o cristales de hielo intracelular, y cuando empieza estos cambios, vamos a cambiar por completo la celularidad, la osmolaridad. Esto, cuando lo calentamos, va a hacer que la célula se inflame de nueva cuenta, pero cuando nosotros hagamos el segundo ciclo, esa dilatación que sufrieron las paredes celulares
ya no permiten que vuelva a disminuir su tamaño y entonces es cuando se rompen. Y si ustedes se fijan aquí, lo explica donde dice que ese hielo extracelular se derrite y va a hacer que haya mayor agua a nivel extracelular y que disminuya la osmolaridad. Y también esto va a generar edema, pero mucho menor de lo que lo puede generar cualquier otra de las terapias que utilizan calor. Y bueno, lo que habíamos platicado, que en forma tardía o posterior al tratamiento, vamos a tener aumento de la actividad de los macrófagos, de las citocinas, y estas van a actuar o van a favorecer a que todavía haya el fenómeno del que hablamos, que es la apoptosis. Aquí vale la pena, aclarar que algo que vamos a ver y que ahora está teniendo cada vez más auge. Como sabemos, el manejo del cáncer a nivel mundial cada día es más multidisciplinario y cada día hay nuevas herramientas y nuevos medicamentos que nos van marcando la pauta a diferentes tratamientos que buscan potenciar los efectos que cada uno tiene. ¿Cuál es uno de los efectos más grandes de crioablación? Es que va a tener vamos a llamarle un estímulo del sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a encontrar la manera de defenderse de estas células tumorales y esto generalmente nos hace tener resultados mucho mayores a los esperados, sobre todo cuando tenemos actividad a distancia o a nivel ganglionar, que en los estudios posteriores o de seguimiento vamos viendo que hay una respuesta también a este nivel. Bien, ¿cuáles son las ventajas si decimos o hablamos exclusivamente de crioablación? La primera para mí, en lo muy personal, es que es visible, 100% visible, independientemente de que lo hagamos por tomografía o por ultrasonido. Tal vez por ultrasonido es un poquito difícil no ver la bola de hielo, sino ver la lesión. Y eso nos está pasando mucho en algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, en mama. Cuando tienes lesiones pequeñas, es complejo poder tener la certeza de que ya lograste la ablación total o el congelamiento total de la lesión, porque pierdes la posibilidad de ver la porción posterior, ya que al cambiar la densidad del tejido, vamos a tener una imagen hiperecoica, pero también va a haber una sombra acústica posterior que va a hacer prácticamente imposible que podamos ver a través de la bola de hielo. Pero de que es visible, es 100% visible. Por lo mismo que estamos hablando de frío, otro de los efectos que tenemos es que hay un efecto anestésico. ¿Qué ventajas nos da esto? Bueno, aquí depende mucho de la escuela y de la mecánica de trabajo pues del operador. Hay quienes dicen que no se debe de usar anestesia general, hay quienes dicen que no se debe usar más que anestesia local, o quienes usamos, y yo soy partidario de ese término medio, una sedación consciente. Generalmente a mí me gusta hacerlo con el paciente con una sedación muy ligera, de forma que esté tranquilo el paciente y pudiendo dejar de lado esa ansiedad normal o esperada ante lo desconocido. Otra de las ventajas que tiene también la crioablación es que no va a producir interferencia con la tomografía o con la resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que los que generan electricidad van a tener generalmente que, como en el caso de radiofrecuencia, que cerrar un circuito eléctrico y este circuito eléctrico pudiera llegar a desencadenar algún tipo de interferencia con los demás equipos que utilizamos, ya llámese de monitoreo del paciente o los mismos equipos de tomografía o ultrasonido. Otra de las ventajas es que, pues como todos sabemos, desafortunadamente muchos de nuestros pacientes cuando nos llegan tienen lesiones muy grandes y que tal vez ya no se ajustan a la mayoría de los criterios internacionales. Pero crioablación nos permite tener el uso de más de una criosonda y podemos fusionar
2, 3, 4, 5, 6 criosondas y sumar el diámetro y el área de ablación de cada una de ellas. Y todo esto lo podemos hacer en un mismo tiempo, es decir, podemos colocar cada una de las criosondas y generar el congelamiento de cada una al mismo tiempo para tener un área mayor de ablación, cosa que con las otras tecnologías pues no es posible. Y bueno, también, como les decía, hay un menor daño celular que con radiofrecuencia, lo cual nos permite tener más oportunidad de estar en contacto o acercarnos mucho a estructuras nerviosas o vasculares sin minimizando más que nada la posibilidad de generar un daño. Y lo que les decía que es ahora como que, pues no es nuevo, pero sí cada vez hay más un boom de la fusión de la radiología intervencionista o del radiointervencionismo oncológico junto con la estimulación del sistema inmunológico. Cuando se fusionan estos tratamientos, el efecto que hemos visto en los pacientes es verdaderamente sorprendente porque se logran resultados mucho mayores de los que la pura terapia de ablación pudiera haber logrado. Bien, como todo, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? No hay nada perfecto al 100%. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas que tenemos con crioablación? Bueno, hay descrito un síndrome de choque por frío o crioshock, como lo describe la literatura americana, y este se va a caracterizar por hipotensión, por compromiso o dificultad respiratoria, puede llegar a haber una falla orgánica múltiple y también una coagulación intravascular diseminada por producción de citocinas. Hay diferentes casuísticas, hay quienes dicen que puede estar en el rango del 1%, del 3%. La verdad es que afortunadamente es bajo. Lo que sí hemos visto es que con un poquito más de frecuencia nuestros pacientes pueden llegar a desarrollar una reacción como si tuvieran gripa. Hay un poquito de molestias nasales, escurrimiento, algo de dolor de garganta y perdón, y esto va a desaparecer en forma total entre unos 3 y 5 días. Bien, de las desventajas que tenemos, especialmente en uno de los órganos de los que vamos a hablar hoy, que es el hígado, es el sangrado. ¿Qué pasa con el sangrado? A diferencia de las terapias de calor, no vamos a poder cauterizar pues sí, no vamos a poder tener un trayecto de salida que podamos tratar con la misma tecnología y que evite o disminuya la posibilidad del sangrado. Es por eso que muchas veces hay que ser cuidadoso en la forma en la que retiramos nuestras criosondas. Es poco probable que el sangrado se dé durante la colocación de las criosondas, sino más bien todo lo contrario. Cuando retiramos es cuando podemos tener el sangrado. Junto con esto, hay algunos reportes en literatura que dicen que se puede hablar de una fractura del órgano tratado, que también va de la mano. Ahorita vamos a ver ciertas cositas que no debemos de hacer durante una crioablación. Otra de las desventajas es el tiempo. Si lo comparamos con otras tecnologías, como puede ser radiofrecuencia o microondas, es un tiempo prolongado el que vamos a estar trabajando porque al menos vamos a tener 2 ciclos. Y estos ciclos pueden ir entre 7 y 10 minutos, dependiendo del órgano a tratar, y hay que tomar en cuenta que vamos a tener entre 5 y 7 minutos de calentamiento pasivo y después otra vez unos 10 minutos de congelamiento más otros 7 después. Entonces, esto puede llevar mucho más tiempo de lo que otras tecnologías pueden usar. Y el costo, pues también. El costo lo sitúa por arriba de la radiofrecuencia y de las microondas, pero está por debajo de la electroporación irreversible. Bien, de lo que hablábamos hace un rato,
respuesta inmunológica. Fíjense cómo aquí van en esta revista de 2015, tenemos que la crioterapia es el mejor método para generar una respuesta inmunológica. Si comparamos con el HIFU, con radioterapia, con electroporación, con microondas o con radiofrecuencia, todas estas van a tener delimitado a bueno, pero el mejor efecto lo vamos a tener exclusivamente con crioterapia, lo cual hoy por hoy es una oportunidad adicional para nuestros pacientes para poder tener una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida. Bien, no es mi intención ponerme a explicar esto de lo que entiendo poco porque es complejo, pero cada día, gracias a la interrelación que vamos teniendo con cada uno de los diferentes tratantes, como los oncos quirúrgicos, los oncos médicos, los radioterapeutas, vamos viendo y entendiendo más acerca de estos ciclos. No quise dejar de compartir con ustedes esta que es nuevecita de este año, de 2020, y donde de hecho se publicó en la revista Nature, y vemos cómo cosas que hacemos los intervencionistas, como es la ablación y la embolización, van a generar una respuesta inmunológica que todos ya hemos visto, que todos hemos leído y conocido, y que estas van a tener múltiples ventajas, como es la liberación de antígenos contra el tumor, que estos van a ayudar para que los ganglios linfáticos puedan reconocer con mayor facilidad esta lesión tumoral y tratar de combatirla, como también de la igual manera que estos mismos ganglios linfáticos encuentren la forma de ir reduciendo su tamaño y teniendo un efecto a distancia, por llamarlo de alguna manera. Bien, y les decía, tan es que esto es lo que está viendo todo el mundo y lo que todo el mundo le está llamando la atención, o ya le llamaba la atención desde hace un par de años, que fíjense cómo aquí hay poco más de 10 estudios que todos van de 2013, creo que es el más viejito, sí, 2013 a 2019, y todos utilizan diferentes inmunoterapias o inmunomoduladores. Fíjense cómo todos están hablando y están usando diferentes opciones, como puede ser la quimioembolización, la radiofrecuencia y radioembolización, la embolización con partículas cargadas, con doxorubicina o con microesferas, y cada día más o de plano ya radioembolización para poder tener mejores efectos. Hoy por hoy, la industria farmacéutica está potenciando y está buscando continuar el estudio para llegar a entender cómo estas tecnologías y estos tratamientos pueden potenciar su resultado con diferentes medicamentos que permitan un mejor control y una mejor respuesta del tratamiento en cada paciente. Bien, pues dicho todo esto, que quería que sirviera forma de introducción, vamos a ir un poquitito más rápido. Voy a compartir algunos casitos que hemos hecho, que he tenido la fortuna de contar con la confianza de mis pacientes y de los médicos con los que trabajo. Y entonces vamos a hablar específicamente de hígado. Como todos ustedes saben, el hepatocarcinoma es uno de los cánceres más frecuentes, el quinto a nivel mundial. Desafortunadamente, algo que sigue pasando en nuestro medio es que generalmente nos encontramos lesiones ya muy grandes que se salen de tratamiento. Tan es así que solamente de un 20 a un 30% de estas lesiones van a ser resecables al momento de diagnóstico. Sin embargo, ya sabemos que estos pacientes con hepatocarcinomas van a ser pacientes que tienen un hígado que no solamente tiene el tumor, generalmente va a haber una enfermedad de base, como puede ser casi siempre la cirrosis, que no necesariamente tiene que ser alcohólica, porque ahora cada día vemos más por hepatitis B o hepatitis C. Y bueno, pues eso nos va a dificultar el tratamiento porque es más complejo, ya que el paciente tiene otras comorbilidades además del tumor. Y la segunda
posibilidad es que ese hígado sea blanco de lesiones metastásicas, que pues prácticamente la enorme mayoría de los tumores pueden hacer o dar metástasis al hígado con los que ustedes quieran, ¿no? Mama, colon, riñón. Prácticamente la mayor parte de los tumores pueden hacer metástasis hacia el hígado. Cuando estas metástasis no reciben tratamiento, la sobrevida esperada es de aproximadamente 5 a 6 meses. Ahora, ¿cuáles podrían ser las complicaciones por las que platicamos hace un ratito, que es el crioshock y la ruptura del órgano? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Ahorita lo vamos a ver. Aquí hay una regla que se dice de 2-1 que tratamos de utilizar cuando es posible. Acuérdense que es muy diferente cuando tratamos un hígado, vamos a decirle sano, entre comillas, es decir, el parénquima está sano y tiene una lesión metastásica, a cuando tienes un hepatocarcinoma, pero que ya sabes que ese hígado tiene algún grado de fibrosis o de planocirrosis, y entonces tienes que tratar de preservar la mayor cantidad de tejido, volvemos a decirle sano, para evitar que el paciente pueda hacer una falla hepática. Esa regla de 2-1 tiene que ver con que debemos de estar, cuando menos cada una de nuestras criosondas, a máximo 1 centímetro del borde de la lesión, y que no deben de haber más de 2 centímetros entre cada una de nuestras criosondas si requerimos el uso de más de una. Ahora, como les decía, debemos de tratar de utilizar mínimo, o la regla dice que 2 ciclos completos de congelamiento y calentamiento. Pero también aquí algo que vamos a ir viendo sobre la práctica es que, y esa es la importancia de trabajar con gente que realmente sea experta en el manejo de estas máquinas, porque a veces estas pequeñas variaciones, sobre todo nos pasa con lesiones muy grandotas en las que tenemos que tratar de cuidar o de tener el gas suficiente para lograr la ablación de la lesión. Y entonces a veces no necesariamente tienes que abrir al 100% el paso del gas o la potencia con la que se libera el gas, y puedes ir bajando estos porcentajes de forma que tengas suficiente para tratar una lesión grande. Y para evitar más que el crioshock, la ruptura del órgano, nosotros hemos visto o hemos tratado siempre de tener estos 2 tipos de cuidados. Uno, no mover la criosonda hasta que no hayamos alcanzado al menos unos 10 grados centígrados, o si se puede más, mejor. Eso aplica también al momento del retiro. Una de las cosas que hemos visto es que hay que ser muy cuidadoso. Cuando ya terminaste, antes de retirar tu criosonda, tienes que tener cuidado y empezar a mover muy lentamente para tratar de hacer que, pues, si la criosonda está dentro de una bola de hielo, tratar de que se desprenda exclusivamente y de forma muy suave la criosonda y salga sin fracturar la bola de hielo. Es por eso que una vez que estamos trabajando y ya tenemos la bola de hielo empezando a formarse o ya formada, y de repente nos pasa que vemos que, oye, esta zona no le di o me faltó, debemos evitar que cuando está congelado el tejido intentemos colocar una nueva criosonda. ¿Por qué? O reposicionarnos. Porque corremos el riesgo de fracturar ese órgano. Entonces, esos son básicamente los 2 cuidados más grandes que tratamos de tener. No mover la criosonda a menos que ya hayamos alcanzado una temperatura considerable para hacerlo. Y 2, nunca intentar puncionar una lesión que está en la fase de congelamiento. Siempre es preferible esperar a que se caliente y posteriormente hacer la reposición o colocar una nueva criosonda. Bien, aquí está en un esquemita lo que le decía de la regla del 2-1, que no deben haber más de 2 centímetros entre una y otra criosonda. Esto para que podamos tener una zona de ablación uniforme, que ahí esas son las ventajas. Como les decía, la particularidad de crio es que podemos trabajar 1, 2, 3, 4, 5 o el número de criosondas que requiramos para tener una bola de hielo que se asemeje a la morfología de la lesión que queremos ablatir. Y pues lo que les comentaba también, a menos o cuando mucho 1 centímetro del borde de la lesión.
Bien, esta diapositiva que yo creo que todos conocen ya de los criterios de Barcelona, que nos permiten aquí tener varias cosas. Uno, no pienso tardarme en esto más que acuérdense que para lesiones únicas y de menos de 2 centímetros, lo que dice es que es lo mismo hacer una ablación que una resección. Y el pronóstico de sobrevida, 5 años. Aquí es donde entramos la mayoría para poder llevar a cabo lo que hacemos. Si el paciente, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, que es muy complicado poder tener acceso a un trasplante hepático, pues bueno, aquí podemos tener, si el paciente ya no es candidato a resección, la opción es ablación, ¿sale? Y cuando estamos en un grado intermedio, podemos usar quimioembolización y de todos modos tenemos una sobrevida bastante buena o de al menos 2 años y medio. Esto muchas veces que hemos visto, a veces empezamos con lesiones muy grandes que están fuera de tratamiento de primera instancia, pero gracias a su respuesta hemos visto que lesiones que originalmente no eran candidatas a ablación, dado la respuesta de quimioembolización, podemos posteriormente hacer la ablación para poder tener un mejor control de la enfermedad si es que tenemos tejido hepático residual suficiente para evitar que pueda caer nuestro paciente en una falla hepática. Bien, y los otros criterios que también ustedes conocen, los criterios de Milán y de San Francisco, que básicamente dicen que pueden ser en tumores menores de 5 centímetros o de 2 a 3 tumores que no excedan 3 centímetros o, por ejemplo, en San Francisco, tumores de menos de 6.5 centímetros o 2 a 3 lesiones que no excedan más de 4 o 5 centímetros o un diámetro total de todas las lesiones menor a 8 centímetros. Estos pacientes, quienes tienen estos datos, son quienes son los candidatos ideales para realizar ablación. Bien, ¿qué pasa aquí? No solamente ahora es importante que sepamos qué paciente es el que podemos tratar y cuándo tratarlo, sino también la posibilidad, cuando las tenemos, de poder tener una idea de la progresión de la lesión, si realmente logramos aplatir por completo esa lesión o si tenemos tejido residual que pudiera darnos una lesión residual o una recidiva temprana, por decirle de alguna forma. Y lo que ellos han visto es que tenemos que tener al menos de 3 a 4 centímetros. Y esto pasa mucho con el hepatocarcinoma, que generalmente tratamos de cubrir con mucho cuidado la totalidad de la lesión y excedernos lo mínimo indispensable, ya que sabemos que ese tejido hepático pues no está sano y que entonces mientras más tejido vaya yo lesionando con la ablación, pues hay más posibilidades de que el paciente pueda hacer una falla hepática. Bien, ¿qué pasa aquí? Durante mucho tiempo nos quedamos con la idea de que la crio no servía en hígado, no se debía usar por el riesgo de sangrado y porque podían pasar muchas cosas. La verdad es que hemos visto cada día más, hemos tenido la oportunidad de tratar lesiones en localizaciones un tanto más complejas y con excelentes resultados también. Muchas veces, por ejemplo, microondas pudiera ser un problema o radiofrecuencia en estas localizaciones, por lo mismo de que los circuitos pudieran de alguna forma interferir con el estímulo eléctrico cardíaco. Y en cambio, con la crioablación esto no sucede. De hecho, este fue un artículo de 2019 donde ellos evaluaron cerca de... eran 189 lesiones, pero las que tenían localización y que trataron con crio fueron casi 75 lesiones. Y cada día hemos visto que podemos llegar a sitios más difíciles, básicamente por lo que para mí es uno de los métodos que más me gusta utilizar, que es la visualización de la ablación durante la realización de la misma. ¿Sí? Bien, aquí les comparto un caso que tuvimos la oportunidad de hacer. Bueno, estas imágenes son de un PET-CT que le hicieron a esta paciente fuera de Mérida. Aquí, bueno, ahora acabamos de empezar a tener, pero antes no teníamos. Y
vemos esta lesión en el segmento 6 prácticamente, ¿sí? Vemos cómo refuerza. Y a esta lesión, en la institución donde esta paciente estaba, tenía un convenio para poder realizar ablaciones y, pues, por diferentes razones, lo que teníamos disponible en ese momento era la crioablación y pudimos usarlo y hacerlo por completo. Este obviamente no es un PET-CT, este fue trabajo de los residentes del Hospital de Alta Especialidad, en donde tengo el placer de trabajar en las tardes, y pues jugando ahí con las imágenes y todo, pueden ver ustedes la zona que se vuelve hipodensa después de la administración del contraste y que demuestra que ya no hay flujo en esa zona. ¿Sí? Bien, hablábamos de localizaciones cerca del corazón. Esta es una paciente muy joven. Esta lesión fue una metástasis de cáncer de mama. Fue de las primeras veces que me tocó fusionar dos tecnologías en un mismo paciente. Era una lesión bastante grande. Me daba, mejor dicho, mucho miedo la contigüidad de la lesión hacia el domo del diafragma, y prácticamente quedaba sentadito ahí parte de la aurícula. Y en esa ocasión decidimos que íbamos a usar las dos. De primera instancia tratamos el borde inferior de la lesión o que estaba más lejos del diafragma, y utilizamos microondas. Lo que buscábamos con eso era tratar de que esa porción de la lesión disminuyera o se encogiera de forma tal que jalara hacia abajo el borde superior de la lesión y tuviéramos todavía un margen mayor para trabajar. Si no estoy mal, creo que aquí se ve la lesión y, como les decía, aquí vemos nuestra criosonda, que estábamos interesados más en la porción superior, y aquí la ven solamente en un corte coronal donde terminaba la punta de la criosonda, y afortunadamente esta paciente pudimos egresarla al día siguiente y ha tenido hasta la fecha una buena evolución. Cabe aclarar lo que les comentaba hace un momento. Una de las ventajas que hemos tenido es que ha habido mucha apertura de nuestros compañeros oncólogos quirúrgicos, oncólogos médicos, gastroenterólogos, cirujanos, y esto nos ha permitido poder trabajar de la mano con ellos y con los pacientes para lograr mejores resultados. Bien, esta lesión tuve la suerte de que me invitaran a la ciudad de Aguascalientes para trabajar en una lesión muy grandota. De hecho, esta era una metástasis, si mal no recuerdo, de colon, y básicamente está en el segmento 5 y 4B. Era muy, muy grande. De hecho, tardamos mucho tiempo en posicionarnos. Era complejo la idea de cómo colocar las criosondas, y pues bueno, afortunadamente se pudo hacer. Y aquí, perdón por este video que sale aquí las letras, pero como les decía, la verdad es que no sé qué le hice a mi respaldo y se perdieron muchas cosas, pero bueno, espero que sirva esta imagen. Si ustedes se fijan lo que platicábamos, la bola de hielo, como es completamente visible en toda la lesión, ¿sí? Este paciente, afortunadamente, redujimos casi el 80% de la lesión y pudo estar en condiciones favorables durante un tiempo esperado y para tener una mejor calidad y sobrevida. De nueva cuenta, ven cómo estaban las criosondas. Si mal no recuerdo, usamos 4 en aquella ocasión para tratar de ablatir por completo la lesión. Y básicamente esos son los casos que quería compartir con ustedes en crioablación hepática, que como les decía, ya no es necesariamente algo contraindicado como en algún momento pensamos, sobre todo por el riesgo de sangrado o la posibilidad también de sangrado en el acceso de la criosonda. Y ahora pasamos al segundo tema en el que
mi experiencia es poca. Realmente, revisando las charlas, hay unas ponencias preciosas del doctor Elizondo, del doctor Río Reina, en las que hablaron de crioablación renal, y la verdad es que pues quise poner un granito de arena y compartirles algo de lo que también hemos estado haciendo. Como les decía, vuelve a ser muy frecuente, es otra lesión más frecuente. En Europa se dice que está en el rango de cada 2.9 a 15 habitantes por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos son cerca de 50,000 casos por año, y el tumor de células renales, perdón, el tumor de células renales es el sexto a nivel mundial. Entonces pasamos del quinto, que era el hepatocarcinoma, al sexto. Entonces, como ven, es algo bien complejo y muy común. Ahora, ¿cuál era el tratamiento convencional para el cáncer renal? Era la nefrectomía y punto, no había más. Afortunadamente, pues como todo en la medicina va cambiando y las técnicas quirúrgicas también van siendo cada vez más eficientes, más seguras, y entonces empezaron a hacer nefrectomías parciales, y ahora cada día más hay cirugías conservadoras de nefronas para tratar de que el paciente no necesariamente tenga que terminar en una nefrectomía radical. Ahora, ¿qué pasa también? Es que cuando tienen nefrectomías, pues existe, de hecho les voy a mostrar un casito que hicimos nosotros de un paciente de 64 años, donde él ya le habían quitado un riñón y hizo una metástasis en el contralateral, y pues ahí sí teníamos que tratar de ser los más cuidadosos con ese tejido. Bien, ahora, en el caso específico de crioablación renal, cada día se usa más, y crioablación para mí sigue siendo la primera opción, sobre todo en lesiones que están en la cara posterior del riñón. De hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en Trieste, una de las, pues prácticamente, pues no reglas, pero sí consensos de las sociedades urológicas europeas, era que de primera instancia esos pacientes deberían de ir a ablación, y solamente si por algún motivo no fuera posible, entonces pensar en una cirugía. Bien, les muestro este caso. Este caso fue un caso bien complejo. Tiene poquito tiempo que lo hicimos, tendrá como unos 4 meses aproximadamente. Es un paciente de aquí, de la península de Yucatán, que tenía múltiples lesiones. El riñón izquierdo prácticamente estaba completamente tomado, tenía metástasis a suprarrenales, y el riñón derecho era el único que tenía una lesión muy focalizada. Entonces, lo que su equipo quirúrgico de urólogos quería hacer era tratar de disminuir o de corregir por completo esta lesión para que ellos pudieran resecar totalmente las suprarrenales y el riñón contralateral. Entonces, este caso, ahorita van a ver, fue un poquito complejo porque nos pedían biopsia y ablación en un solo momento. Pudimos hacer la biopsia. Después de estar con la biopsia nos dábamos cuenta, y no nos gustaba mucho, que estaba muy cerca el intestino, y teníamos un poquito el temor de que pudiera esto afectarnos en la ablación, o pudiéramos lesionar ¿cómo se llama? El intestino. Por ese motivo decidimos hacer hidrodisección. Este caso lo hice con otros compañeros aquí, y lo que usamos fue solución glucosada con contraste. Lo que nosotros pensábamos era que era mejor distender ese espacio con contraste, porque teóricamente no tendría por qué haber nada hiperdenso en ese tejido, y si teníamos algo hiperdenso, pues teníamos que ver, mejor dicho, si teníamos un sangrado, íbamos a ver hipodensidades en ese líquido que nos hiciera pensar en esta opción. Perdón. Entonces, como les decía,
hicimos la disección. Aquí fue un poquito complejo. Trabajábamos por primera vez con el equipo de anestesia en el hospital, y entonces fue difícil lograr colocar la criosonda hasta que tuvimos que guiarnos también un poquito con ecografía en la punción y pudimos colocar, como ustedes pueden ver, la criosonda en el sitio que queríamos para poder hacer la ablación. Aquí, si ustedes se fijan, está la bola de hielo y está desplazando parcialmente al líquido que colocamos entre el asa intestinal y el riñón. En esta otra imagen, se fijan ustedes cómo la tomografía nos muestra que ya no hay reforzamiento de ese sitio, ¿sí? Y, ok, este también es un videito que muy cortito, donde vemos siempre esa fase nefrográfica del parénquima renal y vean cómo la lesión se ve sin nada. Y déjenme decirles que una de las cosas que aprendí en ese caso es que aunque hayamos congelado la lesión, por algún motivo la lesión seguía mostrándonos flujo en el ultrasonido. No lo veíamos o veíamos muy tenue en la tomografía, pero en el ultrasonido sí veíamos todavía vascularidad. Bien, aquí la verdad es que tengo la suerte de trabajar con técnicos muy experimentados a pesar de su corta edad y que hacen unos trabajos muy bonitos. Ellos hicieron el favor de hacernos esta volumetría donde vemos esta lesión antes del tratamiento. Podemos ver cómo es toda esa zona del tumor en el polo inferior hacia la cara medio lateral anterior, y este otro fue posterior a la ablación. Vean cómo se ve un agujero en base a las densidades. El reforzamiento del tejido renal es completamente diferente a esa zona que se congeló, y esto lo consideramos cambios por hiperemia del tejido, porque afortunadamente hasta el día de hoy no tenemos hallazgos que nos hagan pensar en una recidiva en este paciente. Perdón. Bien, este fotopaciente que nos llevó un poquito más de tiempo, es el caso que les comentaba. De hecho, este paciente fue bien complejo el caso, pero pudimos trabajar muy de la mano con el grupo de urólogos del hospital. De hecho, creo que uno de sus residentes lo presentó en un congreso y les gustó mucho, donde teníamos esta lesión hacia la cara posterior. Pudimos colocar las criosondas. Estábamos con la duda de si realmente, dado que era monorreno este paciente, teníamos la duda de si realmente podíamos lesionar el cáliz de alguna forma, y como lo hicimos de forma conjunta, ellos colocaron un catéter, un open end hasta arriba, y entonces íbamos irrigando con solución caliente para tratar de minimizar la posibilidad de daño del cáliz renal. Este paciente a la fecha sigue muy bien. Tenemos esta zona que fue todo lo que quedó, pero que muestra más bien como si fuera un quiste de contenido proteináceo, porque tuvimos que biopsiarlo, pero afortunadamente no hay lesión residual. Vamos a intentar correr este video. Espero que no me pase lo que me pasó en todas las veces anteriores, que de repente como que se paraba, pero bueno, esperemos que haya suerte en esta ocasión. Donde ven el control de este paciente, donde la lesión prácticamente desapareció. Este es el que les comentaba que tuvimos que biopsiar. Aquí nos quedó una muesquita, pero afortunadamente no vimos mayor cantidad de tejido tumoral. Bien, pues este es el hospital de alta especialidad en el que tengo el gusto de trabajar desde hace ya muchos años que regresé de la Ciudad de México. Y pues bueno,
espero que la charla haya sido de provecho, tanto como lo fue para mí, para que fue interesante volver a revisar muchos de los casos que teníamos y volver a leer cosas que están haciéndose en diferentes sitios. Les agradezco mucho su atención, más en este tiempo que ya se acerca hacia el fin de año. Les deseo que la pasen muy bien con su familia, que evitemos las reuniones y nos cuidemos al máximo, que mi deseo para todos ustedes es que haya mucha salud y que este 2021 se acabe ya por fin esta pandemia y podamos salir adelante todos juntos. Les dejo mis correos si en algún caso pudiera ser de alguna utilidad y no me queda más que agradecerles por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Abrimos en este momento la sección de preguntas a los doctores que nos acompañan. Con todo gusto, el doctor Carlos Alonso nos hará el favor de responder. Por acá tenemos al doctor maestro Guillermo Elizondo saludando. Saludo para todos. Saludos, doctor. Muchas gracias. Un placer, un placer. Todavía recuerdo, como les decía al principio, que en 2009 conocí al doctor Elizondo, no tenía el placer de conocerlo, lo conocí en general, y fue una de las personas que me dejó así, literal, con los ojos cuadrados, y dije, oye, ¿qué es esto? Que no le entiendo nada, y por más que intentó el doctor, creo que todavía no era el momento de aprender. ya posteriormente, pues hemos tenido oportunidad de ir estudiando, como él bien decía. Así es. El doctor Enrique Mainero Crespo, buenas noches a todos desde México. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañan. El doctor Roberto Peñalosa, muchas gracias por la plática, doctor. Disculpe, ¿podemos utilizar crioablación en tumores cercanos a los hilios hepáticos? Se supone que sí se puede. Realmente donde hemos visto y la literatura nos marca que hay que tener más cuidado es en la vía biliar. La vía biliar es la que generalmente no tolera tanto el congelarla, pero los vasos sanguíneos habitualmente toleran bastante bien, sobre todo las arterias, el que podamos congelarlas. El problema es que tendrías que medir muy bien si efectivamente tu lesión involucra la totalidad del hilio o una porción nada más. No sería tal vez mi primera opción, dado que hoy por hoy existe ya la electroporación. Si tú tienes la duda de si pudieras tener ahí sobre todo la vía biliar y sobre todo en una porción central como el hepático común o alguno de los conductos principales, sí pensaría yo de primera instancia en electroporación, si tu lesión afecta la totalidad del hilio. Muchas gracias, doctor. De hecho, recuerdo que hicimos un paciente ahí en el HRAE, que la lesión tomaba el hilo hepático y se hizo con electroporación irreversible. Es correcto. Don Jorge se llamaba el paciente. De hecho, creo que fue en 2018, prácticamente tuve la suerte y la bendición de estrenar el equipo de electroporación por vía percutánea. Ya habían habido otros médicos que habían usado en páncreas, pero por vía abierta o laparoscópica, y en forma percutánea nos tocó hacer el primer caso, afortunadamente. Correcto, doctor. Sí, usted fue el primer procedimiento por abordaje percutáneo que se hizo en todo México. A ver si tenemos más preguntas. Revisando acá la sección de preguntas y respuestas. Ajá. La doctora Judith Zamudio. Saludos, Carlos. Soy la doctora Judith Vázquez desde tu 20 de noviembre. Felicidades por tu charla. Tu experiencia en embolización previa a crioablación. Si nos puedes comentar sobre esa experiencia, doctor. Hola, doctora. Buenas noches. Claro que me acuerdo de usted. La doctora Vázquez fue mi maestra de resonancia y de músculo esquelético. De hecho, ella fue mi asesora de tesis cuando hice la residencia en el 20 de noviembre. Mi experiencia,
Si sumamos las dos opciones, generalmente lo que dicen los artículos es que sí hay un mejor resultado. Tengo pocos casos usando ambas, tengo tal vez 4 o 5 casos usando quimioembolización y posteriormente haciendo la ablación. Lo que he visto es que generalmente le va muy bien a los pacientes, sobre todo si los logramos hacer, no necesariamente en el mismo tiempo, porque a veces el costo pues, es significativo de sumar las dos cosas, pero si no dejamos pasar más de 2, 3 semanas, de hecho en la misma semana generalmente tenemos un buen resultado. La verdad es que a mí en lo personal, yo me siento más cómodo haciendo primero la quimioembolización y posteriormente haciendo la ablación, ya que, bueno, yo normalmente uso lipiodol y entonces esto hace que el tumor sea visible y entonces es más fácil poder tener acceso percutáneo a él. Muchas gracias, doctor. La querida doctora Judith del 20, con la cual hemos tenido el orgullo de trabajar. Nos saluda el doctor José Velázquez de Perú. Buenas noches. Una pregunta. ¿Hasta qué tamaño máximo de tumor se puede tratar con crioablación? Felicitaciones por la charla. Felices fiestas. Saludos desde Perú. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, pues la verdad es que hemos tratado lesiones grandes de 7, 8 centímetros. Mi lesión más grande que he tratado fue un caso que no fue ni hepático ni renal, fue en una mama, en una paciente que no quería tener cirugía y no quería tampoco quimio y casi no quería nada. Entonces, de alguna forma, supo de la crioablación y platicamos muchas ocasiones por vía telefónica y posteriormente, cuando estuvo ya ella en la ciudad de Mérida, volvimos a platicar en conjunto con otros médicos y le expusimos que lo que ella quería, pues no sabíamos o no teníamos evidencia científica suficiente que nos dijera cuál iba a ser el resultado. Que lo que las guías marcaban era que pues tenía que hacerse quimio y para reducir la lesión y posteriormente cirugía. Sin embargo, con ella pudimos tratar una lesión de casi 10 centímetros, 10.5 centímetros en su diámetro mayor, en la mama izquierda. Tenía unos ganglios axilares grandísimos, que esa fue de las veces, recuerdo que había un ganglio de casi 6 centímetros en la axila, y ahí fue cuando realmente conocí de primera mano el efecto sobre el sistema inmunológico de la crio. Cuando hicimos la primera crioablación de la mama, prácticamente nos quedó una parte que ya no pudimos, porque literal nos gastamos, todos los tanques que nos trajeron nos los gastamos. De hecho, me quedó un pedacito de la lesión de la mama y no toqué la axila, porque ya no fue posible. Y en un segundo tratamiento, la lesión disminuyó significativamente, quedamos como en 6 centímetros máximo el diámetro mayor, pero lo que me sorprendió a mí fue que de todos los ganglios que habían, los que usted guste, teníamos nada más 3 y el más grande tenía, creo que 3.7 o 3.8 centímetros. O sea, fue de haber tenido pues, un racimo de ganglios ahí, que le digo que el más grande que tenía casi los 7, a solamente 3 y que el mayor no llegaba a los 4 centímetros. Ese es lo más grande que he hecho en crío. Pero pues lo que marcan las guías es que tal vez 7, 8, no más. O tal vez poder usar, perdón, diferentes opciones. Si tiene una lesión muy grandota, a lo mejor, probablemente lo que decía la doctora Judith Vázquez, ¿no? Intentar hacer primero una quimioembolización y que esto le sirva como para tratar de reducir un poquitito el volumen y posteriormente hacer la ablación.
Muchas gracias, doctor. Sí nos ha tocado hacer situaciones complicadas con casos complicados que han salido adelante favorablemente gracias a la expertise en la materia, ¿no? Seguimos revisando si tenemos más preguntas por acá en aras del tiempo de usted, doctor, de los participantes. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si ya no tenemos más preguntas, queremos agradecer primero al doctor Carlos Alonso por acompañarnos y por dedicar este tiempo y todo el tiempo que tuvo que dedicar para preparar la presentación. Agradecemos desde el Grupo Crío todo el trabajo que hemos hecho en conjunto durante tanto tiempo y que nos haya dedicado este tiempo para hacer esta presentación. Agradecemos a todos los doctores que nos acompañan desde toda la República Mexicana y también desde otros países. Nos acompañan desde Perú, desde El Salvador, desde Panamá, desde Colombia. Muchas gracias a todos los que participaron en este webinar. No nos queda más que agradecerles su participación. En este momento abrimos los micrófonos y las cámaras para que todo aquel que quiera agradecerle de viva voz al doctor, pues los escuchamos a todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. De nuevo, no está de más decir que cuídese mucho, que usted está en la primera línea de defensa y necesitamos que se nos cuide mucho. Va a ser una atípica, felices fiestas, bien guardado, bien protegido. Así es. Pues les agradezco todo su tiempo. Una vez más al Grupo Crío la invitación. Y pues a seguir, como bien dices, Toño, a seguir cuidándonos y bueno, ya esperaremos que todo vaya siendo menos difícil este 2021 y que pronto podamos superar esta prueba. Un placer ver a muchos amigos, a muchos maestros y les mando un abrazo, que haya mucha salud y que haya mucho éxito. Gracias, doctor. Igualmente. Muchas gracias por todo, doctor. Un placer, hasta luego. Mil gracias, hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron y todos los que asistieron. Felices fiestas, pórtense bien y cuídense mucho. Antonio, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Marcos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.